cuando las acciones son iguales a las oraciones es el tema de hoy y que nos va a centrar en una vida consecuente, congruente, una vida que delante de Dios va a ser satisfactoria porque la vamos a manifestar delante de los hombres. Y vamos a Mateo 6, del 9 al 13. Vamos a buscar aquella oración que tiene todos los elementos perfectos de cómo entregarnos a Dios y cómo vivir en el mundo entregados a nuestro Señor Padre. Este modelo de oración que a veces lo tomamos de manera muy religiosa o tradicional, recitándolo como una poesía, así como cuando éramos niños en la escuela que recitábamos poemas que no teníamos sentido de qué se trataba, pero que gracias al Espíritu y a la instrucción cobra cada día más vida cuando vamos entendiendo cuál es el propósito de este modelo de oración. O estamos hablando obviamente de esa oración al Padre Nuestro. Dice así Mateo 6 del 9 al 13, empezando obviamente por el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como les había dicho y recordando el tema, cuando las acciones son iguales a las oraciones, nuestra vida va a ser congruente, va a ser consecuente, se va a mostrar para bendición y para gloria del Padre quién es Él, cuál es la voluntad de Él para nosotros y también el valor de lo que Él hace en los hijos, para que otros también quieran ser cristianos, para que otros también pongan en alta estima la obra que el Señor hace. Y obviamente, cuando las acciones son iguales a esas cosas que decimos en nuestro tiempo de oración, estamos ya forzados, pero en el buen sentido, a tener una vida diferente. Porque, ¿qué decimos nosotros en la oración esta del Padre Nuestro? Primero decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, Señor, te reconozco a ti como mi Padre, así que tú me vas a gobernar, tú me vas a controlar, porque santificado sea tu nombre, o sea, va a ser santificado en las actitudes de nosotros como santos. Y por eso cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, inmediatamente debe haber dos actitudes claras en mí. Reconociendo que Dios es mi Padre y que Él tiene autoridad, entonces yo la santifico en la tierra, mostrando su santidad a través de mi vida. Porque hijo de santo no puede actuar como hijo de diablito, ¿verdad? O sea, hijo de el Padre de los cielos va a actuar como apartado. Porque, ¿qué es el apartado? El santificado, aquel que actúa conforme a quien lo apartó. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y entonces ya no vivo conforme a mi carne, sino a la fe en el Hijo de Dios y en que a través del Espíritu Santo que Dios me ha puesto por la fe en el Hijo de Dios, entonces yo no solamente conozco los mandamientos de Dios, sino que soy capacitado para no solamente saber que tengo que perdonar, sino para tener un espíritu perdonador, para que yo no solamente saber que debo tener mirada santa, sino la capacidad de no mirar lo malo, y que mis labios entonces son renovados para que salga de mi verdad. Cuando ya yo sé que lo que yo digo en un oratorio, en mis momentos de soledad, en secreto, delante de Dios debe ser demostrado en la calle, entonces ya yo me comprometo. Y aquí hay algo muy bonito y muy interesante. Dios quiere que nosotros seamos gente que se comprometa con lo que dice. De hecho, eso es uno de los grandes problemas en nuestra vida cotidiana, que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, incluso hacemos esta gran declaración, esta promesa, ¿no? Que seremos fieles, por lo menos eso lo decimos cuando nos casamos, que serán fieles en la enfermedad, en la pobreza, en la necesidad y en el bienestar, por supuesto. Sin embargo, no soy consecuente con eso que estoy diciendo. Mis palabras delante de Dios deben ser contratos que me llevan a mí a actuar conforme a lo que yo he dicho ya. Porque sigue diciendo en Mateo 6, pero ahora en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como ya yo le digo al Señor, hágase tu voluntad, puedo yo tener mi voluntad, claro, pero inmediatamente yo la ajusto. Mi voluntad va a estar allí hablándome, pero no determinando. Señor, yo quiero hacer esto, pero hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, voy a hacer lo que tú me dices que yo haga y más bien voy a aprender a
escuchar qué es lo que tú quieres. Porque si ya yo dije, hágase tu voluntad, ¿cómo se me ocurre? Inmediatamente yo salgo del oratorio a hacer la mía. O sea, es el precioso, el maravilloso acto de someterse, conociendo la voluntad. Y eso también implica que yo todos los días tengo que saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a cómo yo me manifiesto en el trabajo, cómo me desempeño, cómo le hablo a mi jefe, cómo trato a mi pareja, yo como esposo a mi señora y viceversa. Cómo le hablo a mis hijos, cómo me hablo a mí mismo de ti en los momentos de crisis, porque muchas veces yo en la oración y en la adoración yo bendigo al Señor, pero cuando estoy en angustia, apenas salgo del oratorio, el Señor no es fiel. Señor, ¿dónde estás cuando yo más te necesito? Entonces no soy congruente con lo que yo le digo al Señor, cuando de hecho le digo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tú eres un Padre que no está limitado por las leyes naturales, porque tú estando en los cielos tienes todo el poder. Y en el versículo 11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo no puedo andar pidiéndole al Señor el pan y después estar desesperado afuera. Y si no, como hoy. O sea, si ya yo le dije al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, voy a esperar que Él me muestre. No necesariamente va a caer maná del cielo. A veces lo que me va a caer es la oferta laboral que necesito. O me va a dar la sabiduría para administrar los recursos, pero yo tengo que esperar que el Señor me diga, ya sea a través del acto milagroso, porque sí lo hay, y muchas veces a mí, por ejemplo, me ha venido la provisión de forma milagrosa, de la manera más inesperada, a través de personas que han aparecido de donde yo no he esperado para darme los recursos necesarios. Y también otras veces el Señor me ha dicho, bueno, lo que tú tienes que hacer es dirígete a tal lugar, porque ahí va a estar la provisión que tú necesitas. Yo te he dado una serie de talentos, a veces hasta me ha recordado, recuerda que tú sabes hacer tal cosa y que yo te di la gracia, el talento, el don para poder ejecutar ciertas tareas y se te necesita. Pero de una u otra manera, cuando yo le digo al Señor, el pan nuestro cada día, dánoslo hoy, yo no puedo estar desesperado. Sí esperar la respuesta de Él, pero no con desesperación, porque entonces, ¿qué clase de Dios tengo que tal vez no me va a dar el pan nuestro? Cuando el mismo Señor Jesús nos dijo, pídale al Padre el pan, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Sigue diciendo esta oración en el versículo 11, y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es maravilloso porque inmediatamente el Señor nos llama a que seamos gente que perdona a los que están en deuda con nosotros, no solamente en términos económicos, también estar en deuda en cuanto al amor que nos ofrecieron, en cuanto a la fidelidad que nos ofrecieron, en cuanto al buen trato que deben darnos. Pero puede ser que sí, como les decía, la dama se sienta que alguien le debe, que es su compañero. ¿Qué tiene que hacer? Perdonarlo. Orar por él, perdonarlo. Y viceversa también, si el esposo siente que la mujer no lo respeta, cuando el mandato es mujeres respeten a sus maridos, respétenlo. Eso también está en la primera carta de Pedro. Esos mandatos están uno al lado del otro, allí mismo consecutivos, uno siguiendo al otro. Entonces siento que mi esposa a mí me debe ese respeto, ella es deudora, entonces yo tengo que perdonarla. Tengo que perdonar porque ya yo lo dije en la oración. Si yo digo esto y no estoy perdonando afuera, no estoy perdonando en la vida cotidiana, mis acciones no son iguales a las oraciones. Entonces no soy íntegro delante de Dios. Y esto me parece maravilloso porque es una forma en que yo mismo digo, yo tengo que estar siempre guardando que mi sí sea sí, que mi no sea no, y que yo no diga palabras que se diluyen con las dificultades, y que mis palabras se disipen con las aguas de las complicaciones o de las tentaciones. En el versículo 13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por supuesto, tuyo es el reino y el poder, así que en ti yo confío. Debe haber una confianza porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, tú no dejas de ser el Señor, el Padre, el Rey de Reyes. Y tu poder no es a veces sí y a veces no. Que tú en tu sabiduría lo administres, cuándo sí y cuándo no, es parte de tu poder y de toda tu sapiencia para saber cuándo hacer las cosas. Pero también esto, lo principal, no nos metas en tentación,
Porque para nosotros es muy bonito de repente decir, tuyo el reino del poder, pero yo soy el que caigo en cada tentación. El Señor nos libra de todo mal, pero muchas veces no es que el Señor nos mete en tentación, sino nosotros nos lanzamos de clavado en esa piscina de tentaciones. Obviamente tenemos que ser consecuentes y no decirle, Señor, no me metas en tentación y por tanto yo no voy a permitir entrar a esa tentación que entra a nuestros oídos o a nuestros ojos o por nuestro olfato también, porque cuánta gente no dice yo voy a ser mesurado con lo que voy a comer hasta que huelen la vianda demasiado exquisita y rompen dietas, por ejemplo. O sea, todos nuestros sentidos son también puertas a las tentaciones si yo decido hacerle caso a lo que mis sentidos ordenan. Esto es un poco lo que hablábamos ayer cuando les comentaba que no siempre las satisfacciones son señales de que yo tengo la razón. Y satisfacer un deseo no siempre es correcto. O sea que no siempre estar feliz es tener la razón. Aunque Dios quiere que seamos felices y que cumpliendo su justicia entonces tengamos galardón firme, una vida satisfactoria por supuesto. Con esto quiero enfatizar lo importante. Cuando nosotros hablamos delante del Señor, muchas veces hacemos un modelo de vida que tenemos que sostener viviendo, que tenemos que sustentar habitando, moviéndonos. La oración es maravillosa porque el Señor escucha, pero también es maravillosa porque nos compromete y dentro de eso también tener mucha atención. ¿Qué yo estoy diciendo? Para vivir consecuentemente aquello que yo afirmo orando. Y también evitando una tentación, porque también esto me puede enseñar mal y es no lo que yo quiero que comprendamos todo. Entonces yo mejor no digo nada, o mejor soy muy cuidadoso y de repente comienzo a orar con el modelo de la oración del Padre Nuestro, pero cuando viene la parte del perdón me lo salto, paso de largo. No es quitarle santidad a la oración, no es quitarle estatutos a la oración, porque la oración también es perfecta en la medida de que es una confesión de mi fe en los estatutos del Señor. No escatimemos entonces palabras porque dice el que menos dice, entonces a menos se compromete. No, la osadía es decir, Señor, yo voy a vivir conforme a tus mandatos, no voy a poner sacrificios que tú no hayas pedido, por ejemplo, y hoy me quemaré la espalda cada vez que piense algo malo. Eso no es de Dios. Y hoy me pisaré muy fuerte cada vez que pierda la alegría, que pierda el gozo. Esos son sacrificios no solicitados, más bien, Señor, hoy tengo que vivir conforme a tu palabra y cuando no lo haga, entonces te confesaré que he fallado y sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Yo les invito a que oremos con compromiso, con libertad, con estatuto, con conocimiento de la voluntad de Dios, pero sobre todo lo más bonito, hacer que nuestras acciones sean iguales a las oraciones y que al final del día yo pueda decir, gracias a eso que me comprometí a decir delante de Dios, es que no metí la pata estando en la calle. Y gracias a lo que yo me comprometí delante del Señor, no permití que la angustia me acosara porque yo sé que el Señor da el pan nuestro cada día porque Él es un Padre preocupado y no un Dios que creó, hizo y nos abandonó. Al contrario. Entonces, con esta invitación a que las acciones sean iguales a las oraciones, yo les invito a que oremos para que lo que le digamos lo recordemos y lo vivamos apenas salgamos a hacer vida en medio de la gente. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Tú quieres que nosotros seamos íntegros, que lo que digamos delante de ti con gozo lo vivamos con firmeza afuera. Que lo que te digamos a ti reconociendo tu poder y tu gloria sea vivido con paz, con confianza, con regocijo afuera. Que cuando nosotros te decimos tú eres el Todopoderoso, vivamos confiados porque tú eres el Todopoderoso y que no nos desampararás. Y cuando te decimos no nos metas en tentación, lo hacemos también sabiendo que no nosotros nos vamos a meter en tentación, porque tú no nos libras para que nosotros corramos. Tú no nos llevas al aguas cristalinas para que después nosotros corramos al lodo. Señor, tú quieres eso, que seamos íntegros, que seamos puros, que seamos firmes, que seamos de una sola pieza. Y lo maravilloso de la oración es que es un tiempo de compromiso, que lo que hoy decimos delante de ti, en unos minutos, en unas horas, tal vez apenas que cruzamos la puerta del lugar donde estamos orando, sea acción.
Gracias, Señor, porque tú quieres eso en nosotros. Tú como Padre hablas con nosotros y nos escuchas para ver entonces qué hacemos delante de otras personas que también necesitan ser hijos de Dios, porque estamos en medio de muchas personas que ya tal vez lo son, pero muchos que no han reconocido al Hijo de Dios y lo van a hacer delante de los testimonios que presentamos de ti con nuestras vidas. Hoy te bendecimos y te damos gracias por este tema. Amén.